más voy a decir si sobre el presidente del Partido Nacional él se ha retratado de cuerpo entero, íntegramente se ha retratado? Ya sabe el país, estos son, señores telespectadores. Ahora, él se ha referido al lamentable incidente así, justificando. No lo ha dicho. Yo lo he justificado. justificado. No lo ha dicho. Usted no tiene derecho, señora, a venir al derecho, señora, aquí a decir la verdad, señor. Un carajo, y un sinvergüenza, y un mentiroso, yo no se lo... Bueno, señor, esto es el señor Jalpa, señor. Usted no Esto puede es, venir a mentir en esa forma. esto es el Yo señor no lo he Jalpa. justificado. Yo lo he dejado a usted. Yo no lo he justificado y no mienta, señor, sea más hombre. Aquí no hay una situación de equiparidad, señor. Aquí no hay una situación de igualdad. Aquí hay, por una parte, un gobierno que procede democráticamente, escuchando, contestando, comentando, diciendo las cosas. Y aquí hay actitudes de justificar la violencia y de venir a ejercer aquí la violencia, señor. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se aprestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. El gobierno del señor Allende se estaba armando, se estaban recibiendo por diferentes canales armas de todo tipo, o sea, se estaba creando en forma paralela un ejército de otro tipo que era fuera señalado por la Constitución. Esto, sumado a la forma como el señor Allende actuaba, es decir, él por un lado mostraba el deseo de no llegar a la guerra civil, y nosotros, por otro lado, teníamos la completa certeza de que el armamento llegaba y de que había escuelas de guerrilleros, de que había escuelas de activistas, es decir, por un lado mostraba una cara de paz y por otro lado autorizaba que se preparara una revolución. Venceremos con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos la unidad popular. Con la fuerza que surge del pueblo, una patria mejor hay que hacer, a golpear todos juntos y unidos al poder. Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, como veis en el título, a petición de uno de los accionistas del canal, vamos a comentar la cinta chilena del año 2004 llamada Machuca. Creo que archiconocida en el país andino, en Chile, y que bueno, también creo que fuera de sus fronteras, porque ha sido una película que siempre he tenido en mi conciencia, ¿no? Como espectador cinematográfico. Y bueno, grande enhorabuena a los chilenos, porque creo que esta es la primera vez en 10 años que voy a hablar de una producción cinematográfica de Chile, si no me falla la memoria, aquí en el canal. Así que bueno, dadle las gracias al alma caritativa que ha pedido esto. Y bueno, esta producción del director Andrés Wood se realiza, como ya digo, en el año 2004 y es probablemente la obra más reconocida de su
carrera. Teniendo en cuenta que, claro, muchas veces en la mayoría de países hispanos, por no decir todos, cuesta romper la barrera nacional en cuanto a la prospección comercial de los productos cinematográficos. Es decir, la mayoría de películas, series se suelen quedar en el consumo local y si acaso son unos pocos, ya digo, los que rompen esta tendencia, siendo pues creo que los ejemplos más claros España, México y Argentina, porque el resto siempre cuesta un poquito más, aunque hoy en día es verdad que se ha dado un nuevo influjo, una nueva oportunidad a las producciones hispanoamericanas de que sean más conocidas alrededor del mundo, ya no tanto en los países aledaños o en otros países hispanos, sino eso, en todo el planeta, gracias a las plataformas de streaming de video on demand que han ido incluyendo productos de cine hispano en su catálogo, y de hecho esta película Machuca la tenéis disponible en Netflix. Y bueno, tengo que decir que esta producción es, para mí siempre ha sido en cierta manera una especie de sucesora espiritual en Chile de la película española hecha pues 5 años antes de esta, en el 99, La lengua de las mariposas. Porque tienen una temática similar, porque se ambientan en unos periodos que fueron muy parecidos en España y en Chile, que con este tema de golpe de estado, dictadura, tienen muchísimos paralelismos. Siempre ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y a ver, no me toméis como referencia de nada, ¿vale? No soy ni historiador, ni politólogo, ni observador internacional, ni nada por el estilo. Conozco la historia de Hispanoamérica, pero no al dedillo, ¿vale? Pero bueno, esta cinta se enfoca en uno de los hechos más conocidos del país, tristemente, ¿no? Que ha sido bueno, no el evento en sí, porque no es lo que ocurrió en un día, sino lo que ocurrió en aquellos años, en la negra década de los 70, que muchos chilenos pues recordarán con dolor, siendo pues estos eventos, ¿no? La trascendencia de estos eventos los que llevan a que Chile sea hoy en día el país que es, ¿no? Y es que la película nos narra los días anteriores y los días posteriores a la caída del gobierno del presidente Salvador Allende, cuando se da el golpe de estado al mando de pues, Augusto Pinochet, que luego regiría el país con mano de hierro hasta cesar su cargo voluntariamente en los años 90, ¿no? Dando paso nuevamente a un periodo democrático que dura hasta hoy. Y bueno, también es interesante hablar de esta película porque ciertamente los eventos que han tenido lugar en el país estos últimos años, ¿no? Vienen siendo como una especie de eco o de retumbar de lo que vemos plasmado en esta película, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, y por eso digo que si además no se conoce de la historia de Chile, pues esta puede ser una buena pieza por la que empezar, ya que una cosa que agradezco del producto, aunque no está exento de algunos pecados, es que es una película en por lo menos un 70% bastante objetiva. Intenta no mojarse demasiado, también es verdad, y aunque pasa por encima de algunos temas, pues te muestra de una forma bastante directa y costumbrista los eventos, y deja que el espectador sea el que extraiga lo que quiera extraer de lo que ve. Aunque ya digo que si ignoras por completo no la historia de Chile en general, sino lo que ocurrió en aquellos años, ¿no? Lo que fue el gobierno de Allende, el golpe de estado, la historia de Pinochet, pues habrá algunas cosas que a lo mejor se te escaparán del tintero y a lo mejor no las acabas de pillar, pero vamos, aún así yo creo que por contexto la película te las expone bastante bien, porque al final pues Chile es un país más del mundo, y cosas que se han vivido y se retratan en la película, se vieron en aquel país, pues se han vivido en otros lugares del mundo, y es historia conocida relativamente incluso en otros países de la hispanosfera, ¿no? La película Machuca tiene el nombre por uno de los protagonistas, Pedro Machuca, y la historia pues se nos sitúa, ya digo, poquito antes de la caída del gobierno de Allende, es decir, en el 73, en una escuela privada, una escuela cristiana, se dice por estos lares particular. Bueno, particular es la belleza de Mónica Bellucci, ¿no? Yo le digo privado, ¿no? De pago, ¿no? Una escuela de pijos, vaya, también le podemos decir pijo, pituco, fresa, como le quieras llamar. Y entonces, esa escuela está regida por un señor anglosajón, cuyo nombre no es el de la persona real a la que esta película va dedicada, de hecho, pero bueno, vemos que el padre, el cura que rige la escuela, fue una persona de trascendencia en su momento,
ya digo, le cambian el nombre y supongo que pues los autores se habrán tomado ciertas libertades para retratar algunas cositas de él. Pero bueno, el director decide que en medio de ese periodo que el gobierno de Salvador Allende llamó el camino, la vía pacífica al socialismo, ¿no? La vía pacífica hacia el socialismo o comunismo, pues iniciar un proceso integrador en el que traerían a la escuela niños de escasos, de bajos recursos para que estudiaran ahí, ¿no? Y claro, la película nos narra ese choque de esas dos realidades, porque vamos, no es que los niños pobres pues vivan en un barrio humilde o los padres tengan dificultad para llegar a fin de mes, o sea, estamos hablando que son pobres, pero pobres, ¿vale? O sea, con todas las letras de la palabra, porque literalmente vemos que el muchacho y su familia viven literalmente en un pueblo de barracas, ¿vale? En un pueblo de chabolas, o sea, casas que están hechas de madera, uralita, aluminio, sin corriente eléctrica, sin agua corriente, ¿vale? Sin baño, sin agua potable, nada, ¿vale? Es decir, una especie como de tentempiés erguidos sobre barro, o sea, el más bajo estrato social, ¿no? Contrastando con el del otro protagonista, Gonzalo, ¿no? Que es, digamos, el niño pijo, que, bueno, viste de uniforme, tiene sus deportivas Nike y que no le falta de nada a pesar de la tensa y triste situación que estaba viviendo Chile en aquellos años, donde había escasez de productos, una inflación de caballo, la moneda completamente destruida, colas por todas partes para conseguir alimento, para conseguir enseres básicos. Por eso digo, los venezolanos saben perfectamente de qué va la historia, ¿vale? Porque lo han vivido, los cubanos 3/4 of the same, y habrá algunos otros países cercanos al país andino que han tenido, si no la misma situación, pues peligrosamente pasos cercanos. Entonces ya digo, es un retrato que es de Chile, pero también puede servir de paradigma para otros países de la región, de la esfera hispana. Y entonces la película nos narra como los dos protagonistas, el niño rico y el niño pobre, pues digamos, tendrán un vínculo de amistad pues interesante, ¿no? Es decir, a pesar de las diferencias de estrato social, pues al final son niños, unos niños de 11 años que, bueno, también la película nos meterá en temas un poco más costumbristas o sociales y veremos pues el tema del valor de la lealtad, bueno, estos temas tan básicos de escuela primaria, ¿no? De respetar al prójimo, primando el respeto por encima de todo. Estos pequeños primeros pasos ya a la preadolescencia, con inicios de escarceos sexuales, ¿no? La película pues toca un poquito todos los palos, pero la verdad es que los toca y los dosifica muy bien. Y en general invierte cada minuto de metraje sabiamente para retratarnos, mostrar muy bien el contraste entre la vida de un niño y del otro, ¿no? Y lo que es la familia de un niño y del otro. Y ojo, la película está bien, porque ya digo, aunque ciertamente deshonesta, no creo que malintencionadamente, pero bueno, en algunas cosas, ¿vale? Comentaré esto en spoilers al final. La película pues no escatima en detalles en mostrar que cada personaje tiene sus vicisitudes, tiene sus problemas. Luego también introduce otro tercer personaje a los protagonistas, que es la chica esa Silvana, un poquito más mayor, y nos muestra que, bueno, cada uno tiene sus demonios en casa, ¿no? Tiene sus propios problemas. No es solo todo lo que reluce, ni Machuca es tan desvalido y desgraciado, ¿no? La película honra muy bien este tema bueno, del orgullo humilde, del obrero, de la gente de a pie, y tampoco el niño rico lo tiene todo tan de pétalo de rosa, es decir, también hay sufrimiento, hay cosas tristes en su vida. Y bueno, la película pues la verdad es que se deja ver. Hay una cosa que es verdad que hay que decirla, que no tiene que estar afectada realmente por el acento chileno, sino también por el propio tema de audio de la película, que se consigue de forma directa, y esto pasa en todas las películas hispanas, ¿vale? Pero vamos, particularmente yo creo que coincidimos todos los hispanos de todas partes, lo siento chilenos, es así, que la forma de hablar que tienen es un poco rara, pero bueno, se soluciona dándole subtítulos y ya está. De todas formas, no lo digo tanto por la vocalización, Luego porque evidentemente hay modismos, hay términos coloquiales que solo se usan en el país y a lo mejor pues personas de otros países no entienden, ¿no? Especialmente si te alejas de la región, ¿no? Es decir, si no estás hablando de, bueno, algún vecino, ¿no? Argentina o Perú, y ya te vas pues a México o Guatemala, pues a lo mejor te pierdes un poco, pero bueno, por contexto la verdad es que se entienden, ¿no? Cuando le dicen a uno roto, al otro le dicen pituco, y bueno, el clásico weón que sirve para todo, ¿no? Es el comodín, tú vas ahí, ¿no? O sea, chucha la wea, weón, tal, y tú ahí mirando y te quedas como de tu madre por si acaso, ¿no? Porque no sabes a dónde va eso, pues es así. Y bueno, echo en falta, también es verdad,
que la película ahondase un poquito más en un personaje que yo creo que era importante, que es el del padre, ¿no? El cura. No acaban de humanizarlo del todo, aparece demasiado distante, la relación que tiene con los alumnos no acaba de soslayarse del todo, pero bueno, en general la película pinta una buena palestra de personajes, es una cinta medianamente coral, y bueno, hay un poco para todos los gustos, ¿no? Y nos retrata ese Chile convulso, ese Chile tenso, esos años difíciles, con gente echándose a la calle todos los días, manifestantes a favor del gobierno, manifestantes en contra del gobierno, luego la gente que se iba a dar de hostias, la policía reprimiendo, porque hubo represión, y bueno, esa tensión de que podría haber un enfrentamiento, una guerra civil, cosa que, entre comillas, gracias a Dios se evitó, y digo entre comillas, sobre todo teniendo en cuenta el ejemplo de mi propio país, España, ¿vale? Porque ahí hubo un golpe de Estado, pero no nos salvamos de una guerra civil, que fue una putísima masacre, una guerra donde nos trituramos y nos matamos entre hermanos de una forma vergonzosa, y lo digo por los dos lados, porque de los dos lados se cometieron barbaridades, y bueno, entre comillas, pues como que los chilenos se pudieron dar con un canto en los dientes de que, bueno, el golpe triunfó y no se llegó a más, es decir, los militares, no hubo vacío de poder, los militares controlaron todo rápidamente, y no hubo que lamentar una guerra, ¿no? Que podría haberse alargado mucho tiempo y haber dejado muchísima más sangre de la que hubo, que obviamente la hubo, ¿no? Porque la represión de la dictadura es por todos conocidas y vamos, son tristemente famosos los ejemplos de los famosos paseos en helicóptero, ¿no? Los tours en helicóptero estos que daba Pinochet, que vamos, no le valieron con razón varias acusaciones de crímenes de lesa humanidad, que esto es una cosa bastante curiosa. A pesar de la supuesta buena relación de Chile con España, el juez Baltasar Garzón, que si sois españoles seguro que por lo menos os suena su nombre, fue el que decretó que detuvieran a Pinochet cuando fue a Reino Unido a operarse de no sé qué, tenía una hernia el tío o alguna cosa. Fue el que decretó una orden de detención por crímenes de lesa humanidad por lo que había pasado en Chile, ¿no? Y al final, bueno, la cosa acabó así como que nos lavamos las manos, pero bueno, hubo ahí un escarceo, ¿no? Y bueno, pero eso ya no es el tema de la película, ¿vale? Aquí no se trata, ya si eso vais a ver un biopic del tío Augusto, La cinta se centra en aquellos años y bueno, yo creo que representa bastante bien, pues eso, el mercado negro, la dificultad de conseguir productos, la tan manida esta palabra que está todo el día en la boca de todos los políticos y de toda la hispanofera, de la desigualdad, ¿no? Que esto es algo que, ¡buah! Como mola decir desigualdad. Me gusta decir desigualdad. A cualquier político le encanta esa palabra, ¿no? Sobre todo si es de izquierdas. Pero sí, evidentemente es una realidad que queda palmaria en el film y que a pesar de el llamado por algunos milagro de la economía chilena que se da durante la segunda etapa de la dictadura de Pinochet, ¿no? Con la asesoría de los Chicago Boys, ¿no? De esas medidas liberales, pues ha sido la desigualdad algo acuciante que tampoco se redujo tantísimo, si acaso se consiguió mejores resultados ya en la democracia, después de que Pinochet abandona el poder, pero sí, en la película podemos ver claramente, en la mera superficie, solo con la forma de vestir los personajes, esas diferencias. Luego además me encanta porque la película no es condenada, ¿no? Porque esto es una realidad que si viajas a Hispanoamérica, si eres español como yo y vienes por aquí, es una de las primeras cosas que te llama la atención, ¿no? Que aquí la gente lo tiene completamente normalizado. Si acaso hay alguna excepción, quizá Argentina, o quizá Cuba, o las islas en general, ¿no? Las islas del Caribe, ¿no? República Dominicana, etcétera. Está siempre muy bien ilustrada en la película esta gran diferencia, digamos, de componente étnico-racial, ¿no? Es decir, que siempre que te fijes un poquito vas a ver que si vas a las zonas más humildes, las zonas más pobres de las ciudades, de los pueblos en Hispanoamérica, te vas a dar cuenta que hay una predominancia de gente de rasgos prehispánicos o de rasgos nativos o como quieras llamarlos, ¿no? O mestizos o mulatos. Y en cambio, si vas a las zonas más pudientes, a las zonas ricas de las ciudades, si miras la élite política, la élite empresarial de estos países, te vas a dar cuenta que hay gente ya mucha más gente de rasgos caucásicos, de rasgos europeos, ¿no?
Y además que esto en Chile es algo súper paradigmático. Si te paras a mirar los apellidos de los principales empresarios y de los candidatos políticos o los presidentes que ha habido, y ves los apellidos, ves mucho apellido extranjero. Cuando digo extranjero quiero decir apellidos que no son hispanos, es decir, no ves Sánchez, Martínez, López, Fernández, ves mucho apellido anglo-alemán, incluso holandés o así. Entonces te das cuenta que esto es algo que nunca ha cambiado, de momento sigue sin cambiar. Y es que en Chile hay como 5 familias que son las que lo tienen todo, ¿no? A nivel económico, político. Y vaya, en la película, vamos, queda claro como el agua cuando nos fijamos en la tez de los muchachitos pobres que van a la escuela y en la de el resto de los alumnos. Ya digo, hay alguna excepción, porque te encuentras de todo, evidentemente no hay una policía ahí con unas barreras por la calle. Tú, a ver, saca el carné ese de padre de familia, tú eres muy moreno, no puedes entrar por aquí. Ah, no, tú sí eres blanco, tú sí puedes pasar. O sea, no es ese nivel, o sea, no hay esa división, pero evidentemente es algo que llama la atención de primeras y vaya, va muy bien enlazado con la propia realidad de Hispanoamérica, ¿no? Y es que todo el periodo de independencias, todo el periodo post-conquista, ¿no? Post-imperio español, pues las élites criollas deshacen ahí todo, se quedan con todos los privilegios, con todos los bienes, tierras, y despojan a la mayoría de pues indios, mestizos, mulatos, negros, de la mayoría de derechos que tenían concedidos por la corona, ¿no? Y es que ellos eran los que hacían el grueso del bando realista o antiindependentista, ¿no? Y son archiconocidos por los casos de Bolívar, de San Martín y tantos otros que vinieron los ingleses y dijeron, bájate los pantalones. Más, venga, hasta el tobillo. Y raca para adentro, ¿no? Y a robar carteras, que son 2 días, ¿no? Y eso es así, o sea, eso es una realidad que no la quitas ni con aguarrás. Y vamos, la película, esto es verdad que tampoco lo trata, pero el tan conocido, esta especie como de complejo de inferioridad, ¿no? Yo que desde que llegué a Hispanoamérica es algo que me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Tú hablas con gente, da igual que sea un colombiano, un cubano, un mexicano, con quien sea, hablas con la gente y le dices, no, pues yo pues soy de España, ¿no? Soy español. Te dicen, español. Y como que rápido tienen que buscar, pues yo, mi bisabuelo era alemán, ¿no? O, pues yo tengo un amigo que su padre es español, ¿no? Y tienen que buscar como algún enlace con Europa o con Estados Unidos, lo que sea, como queriendo decir, que yo no soy cualquier cosa, ¿no? Como si ser alguien nativo de aquí y no tener, pues, mucho, digamos, enlace genético o sanguíneo o ni siquiera de titularidad con lo que está fuera de Hispanoamérica, pues sea algo malo, ¿no? O inferior. Y es algo que te llama muchísimo la atención. O sea, porque eso es una realidad que en España no tenemos. Ahí nos importa 3 cojones si eres más moreno o más blanco. O sea, es una putísima estupidez que se ve que aquí es algo que los anglosajones dejaron arraigado en la gente, ¿no? Y en las élites políticas hasta la médula, ¿no? Y a mí me parece, pues ni bueno ni malo, pero me parece absurdo, ¿no? Es una cosa que te llama muchísimo la atención. Y algunos que como que peleando por el color de piel, o sea, es algo que me da mucha pena, a mí me da mucha tristeza cuando lo veo. Además te dicen, no, porque tú eres blanco, ¿no? Cuando te ven con estas cosas de los whitexicans o la superioridad racial y estas tonterías, y yo digo, sí, bueno, yo soy blanco, pero bueno, los españoles somos blancos en invierno y morenos en verano, porque a la que nos da el sol nos ponemos tostados, ya no ponemos marroncitos, o sea, es que es una estupidez, macho, es una estupidez. Y sí, pero es verdad que en la película hay una o 2 escenas donde se hace alguna referencia a esto, pero también de una forma medio velada y sutil, porque también hay como una especie como de tabú en el tema, ¿no? Esto es algo que te llama mucho la atención. La gente no te lo dirá de frente, pero tú dale de chupar, dale de beber a uno de por aquí, a uno de Hispanoamérica, y cuando se le suelta la lengua, lo suelta todo. O sea, es brutal. Al final es algo que está ahí y la gente sabe, ¿no? Mejorar la raza. Y estas palabras, tío. O sea, estas cosas que llegas aquí te quedas flipando. Y yo las veo y digo, ¿y a mí qué me importan estas tonterías? Si te apellidas Pérez o Macallen o Dorian. Es que son cosas que te chocan, ¿no? Pero bueno, la película toca muy bien todos estos palos. Por eso digo que es muy representativa de
no tanto específicamente del periodo de Chile en los 70, sino un poco en general de la idiosincrasia, ¿no? Y de la iberosfera, ¿no? de América. Y bueno, claro, luego en el tema particular de Chile, pues también tener algunos pinitos ahí de que el director, ¿no? El Andrés Maderas, pues mete pues algunas canciones de la época. Supongo que también tendrá un aire nostálgico, o sea, para bien o para mal, de mucha gente, porque claro, es un hecho relativamente cercano al presente, ¿no? No ha pasado tanto. No es como, por ejemplo, con la Guerra Civil en España, que dentro ya de 10 años ya habrá pasado un siglo, ¿no? de aquella década. Pero, claro, lo de Chile pues es algo relativamente cercano que muchísima gente vivió, recuerda y vio los cambios entre todas las etapas, y si no lo tiene inmediatamente cercano por parientes, ¿no? Abuelos, bisabuelos, padres. Y es algo que es como un velo que tiene encima el país y que no se ve, es casi transparente, pero parece que si estiras la mano lo puedes tocar, ¿no? Y la película deja muy traslúcido todo eso. Y vamos, no escatima en detalles cuando llega pues el día del golpe de estado y tal, y te pinta las cosas pues un poco de forma básica. Ya digo que esa es para mí quizá la mayor contraparte del film, pero en balance hay que decir que es eso, no es una película que es de estas, porque esto en España ha sido una constante de hacer películas de estas manipuladoras, mentirosas, que retuercen la historia a conveniencia, todo por ideología, para soltarte la chapa, para soltarte un relato. Y a mí eso es algo que me cansa y me irrita, tío, porque jodes una historia, no está pegado a la realidad, y ¿de qué sirve eso? O sea, para generar odio, para molestar, para mentir, o sea, ¿eso para qué? Entonces Machuca me gusta que no es una de esas películas, sabe dónde tiene que estar, y aunque ya digo, no al 100%, pero sí en general es una cinta honesta, y deja que tú como espectador veas los hechos y tú saques tus propias conclusiones, ¿no? Y tú deduzcas qué matices le das a cada palabra o a cada frase. Y bueno, tiene momentos bastante reveladores, ¿no? Como esa reunión de padres. Y ya digo, hay personajes variopintos donde sea, ¿no? Tienes, por ejemplo, me hace mucha gracia, ¿no? Te meten, sí, el típico tópico del niño rico, pijo malo, que como soy rico me meto con los pobres, ¿no? Que te meten a un chaval así rubio que es como un Macaulay Culkin chileno. Yo cuando vi la película dije, ese hijo de puta es igual que Macaulay Culkin, pero en sudamericano, ¿no? En chileno, es una cosa brutal. Y sí, tiene estas clichetadas, estos tópicos, pero en términos generales la película está bastante bien balanceada, porque si por ejemplo os fijáis, la madre de Gonzalo es más clasista, más elitista, más conservadora, no está de acuerdo con que los niños estén mezclados, ¿no? En la escuela, y en cambio el padre sí, el padre es un hombre pues mucho más idealista, integrador, igualitario, podríamos decir. Y a pesar de tener un estatus social pues mejor o óptimo, pues no desmerita ni hace menos a los demás porque sean pobres, ¿no? Entonces, ya digo, la película te deja leer un poco, y igual que pues Gonzalo tiene el tema de su madre, ¿no? Que pues hay ese rollo de infidelidad con ese hombre argentino que, a la paradoja, ¿no? El argentino va a ayudar a Chile a traer víveres, a traer comida, enseres, ¿no? Porque claro, con los precios controlados y todo controlado por el gobierno, pues el mercado negro era lo que te salvaba. Gran paradoja, porque, no, claro, si no, el comunismo, el socialismo ayuda a los pobres, pues en los que más se jodían eran los pobres, porque los pudientes, los ricos, siempre podían ir al mercado negro. O sea, al final los que se jodían y tenían sí o sí que hacer las filas horas y horas para conseguir alimentos, para conseguir enseres básicos, y si no se quedaban sin, pues se volvían con las manos vacías, eran los pobres, era la gente que no tenía nada, ¿no? Y entonces, bueno, luego de la parte de la familia de Machuca, pues ya vemos la madre soltera con el bebé a cuestas, ¿no? Este retrato, esta radiografía típica que sigue hasta el día de hoy de la gente humilde, que es la que más hijos tiene, cundidos de hijos por todas partes, viviendo en las peores condiciones, que no sabes cómo ahí un sueldo mantiene tantas bocas. Los malabarismos económicos de estas madres que tiran adelante de una familia casi por sí solas, pues que escapan a cualquier cálculo de cualquier economista. Y bueno, el padre ausente, el padre alcohólico, el padre violento, el padre machista, el padre maltratador, ¿no? También este otro tópico, pero bueno, hay que decir que, claro, la película
es sensata, porque te planta una realidad que se puede ver, que todavía hoy persiste, o sea, no se está inventando nada. Claro, esta película la haces hoy en día y te hubieran dicho que esto es estigmatizar a la gente pobre, que esto es un tópico falso, que manipula, pero pues señores, ¿no? Yo creo que es la realidad, claro. Es que es una película que sí que es verdad que tiene más una tendencia de izquierdas, pero no es progre, o sea, esa es la diferencia, porque si la película la hubieran hecho hoy, bueno, el padre de Machuca sería el hombre honrado, el obrero que está todo el día trabajando, el pobre hombre, y no puede ver al hijo y tal, y el que sería el padre borracho, malo, maltratador, sería el padre del niño rico, de Gonzalo, ¿no? Y ese sería, bueno, todo el culmen de las maldades, porque es el heteropatriarcal, capitalista, opresor, ¿no? Burgués acomodado, ¿no? Que es el culmen de todos los males. Y claro, bueno, pues Gonzalo y Machuca seguramente serían gays, Silvana sería por lo menos bisexual y todas estas historias. Entonces no, la película no es progre, o sea, es una película hecha en aquellos tiempos donde la izquierda no había perdido la cabeza del todo, ¿no? Y todavía tenía los pies en el suelo, y pues se centraba más en el formato clásico de la lucha de clases, es decir, del burgués y el obrero, ¿no? En esta división simplista marxista. Y bueno, está muy bien como muestra pues las manifestaciones y la familia de Silvana, que bueno, va a vender banderitas comunistas rojas a los zurdos, ¿no? En las manifestaciones, y luego va a vender pues banderitas blancas, ¿no? Con la bandera de Chile a los que están en contra de Allende, ¿no? Que son de clases más pudientes, ¿no? Vamos ahí todos los pijos, ay sí, vamos a darle a la sartén importada de McKentry para protestar contra Allende, ¿no? Y luego los comunistas ahí en sus camionetas con la foto de Allende, ¿no? Que con Allende al poder, el pueblo, el puño en alto ahí, no me duché en 3 días, pero el poder y me muero de hambre, pero viva Allende, ¿no? O sea, en realidad de los dos le puedes sacar miseria y mierda, ¿no? De todo se puede sacar lo malo y lo bueno, pero al final ya digo, es que es jugar un poco con el tópico, pero es una realidad que vivió el país en momentos muy duros. Y bueno, ya digo, por eso para mí la película lo vale. Es una cinta interesante de ver. Yo por lo menos le daría un 7. Hay gente que le da más valoración. Yo ya digo, hay ciertas cosas del final que me parecen demasiado poco crípticas. O sea, me parece que la película ya llega un momento que se tira demasiado a la piscina. Y ya digo, esa falta de objetividad en algunas cosas es lo que a lo mejor para mí le quita puntos al film. Pero bueno, también hay que entender que la película se hace bajo ciertos preceptos, y no olvidemos que esta película es chilena, pero es una coproducción con España, que ya sabemos qué tipo de cine hace y qué tipo de cine hacía en aquellos años, así que blanco y en botella leche, chico, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, esto ya como opinión final, más al margen de la reseña cinematográfica. Hombre, pues es que la película te muestra muy bien el golpe de estado, te muestra todo a través de a lo mejor incluso grabaciones reales, ¿no? De aquellos bombardeos a la Casa de la Moneda y los últimos momentos de Allende y tal. Lo hace sin épica, ¿vale? Pero ya digo, cuando llega esos como momentos de anticlimas al final, con la muerte de Silvana, esos militares ahí dando de hostias a los pobres ahí en el barrio de Chabolas donde vive Machuca, y el otro llegando, y cuando lo confunden y él dice, no, mírame, yo no soy pobre, ¿no? Mira la ropa que llevo. Que claro, al final no puedes culpar al pobre chaval. Es que cuántos no hubiéramos hecho, incluso siendo adultos, hubiéramos dicho eso para vivir, macho, porque quieres vivir. Y al final como que lo que le decía el padre de Machuca al niño tenía razón. Le dice, este no es tu amigo, este a la primera de cambio se va a olvidar de ti, ¿no? O sea, muestra que en el fondo el golpe de estado y la dictadura de Pinochet no hizo más que acentuar, en cierto sentido, este sentimiento de división entre clases, ¿no? O sea, no unificó nada, ¿no? Aunque siempre las dictaduras tratan de unificar todo y decir, no, un único pueblo y Chile unido y todas estas mierdas, ¿no? Igual que en España se decía una grande y libre. O sea, al final siempre hay una brecha que siempre queda ahí, que nunca termina de cerrar, por pequeñita que sea, y que en algún momento va a petar y va a abrirse. Y es evidentemente lo que vimos en Chile hace un par de años con toda la movida que hubo de manifestaciones. O sea, tú te puedes poner como quieras, pero cuando haces las cosas por la fuerza y mediante la represión, nunca vas a tener una legitimidad, por lo menos no total. Siempre vas a generar rechazo, ¿no? Y eso es el gran paradigma de Chile y de tantos países. Por eso la historia de Chile y de España para mí es tan parecida. Si os fijáis, había muchas condiciones coincidentes, ¿no? Tenías un gobierno de izquierdas en el poder, que estaba haciendo las cosas francamente mal, que quería adueñarse de la idea de nación. Es verdad que en el caso de España pues todavía hubo un par de elecciones, muchas acusaciones mutuas de
de pucherazo, ahora no me sale la palabra, sí, bueno, de pucherazo, de manipular las elecciones, pero es verdad que al menos hubo relevo de poder, ¿no? Y en el caso de Chile no, es que no le dejaron ni 3 años a Allende, pero claro, es que el camino que tomó Allende fue muchísimo más pronunciado que el Frente Popular, ¿no? Hizo en España, ¿no? Y lo mismo, hay una especie de caldeamiento, las fuerzas militares planean un alzamiento, un golpe de Estado. De hecho, hubo un precedente, se sofocó en España, en Chile pasó lo mismo, también hubo como una especie de intento, por eso se revocó al que estaba al mando y se puso a Pinochet, que era hombre de confianza de Allende, vamos, mira, como comunista puño en alto sería la hostia, pero el hombre para elegir sus hombres de confianza no tenía muy buen ojo, y aun con esas gafas tan grandes, tan características que llevaba. O sea, vamos, no atinó, Pinochet ahí, sí, juro, la Constitución, hasta la muerte con usted, señor Allende, vamos, hasta la muerte que lo mató, ¿no? O sea, hijo puta. Pero es así, o sea, esas coincidencias están ahí, y luego ya digo, el golpe en España no triunfa del todo, hay una guerra civil, en Chile sí, y luego, bueno, se da paso a una dictadura que podríamos decir que es de tendencia, claro, la gente siempre dice de derecha, yo diría más bien que era anticomunista, eso seguro, porque al fin y al cabo ni Pinochet ni Franco eran ni políticos, ni ideólogos, ni filósofos, ni nada, eran militares. Y se saltó a la vista esto porque, claro, cuando empieza Pinochet en el mando, o sea, el tío se pensó, ¡hala! Ya los hemos quitado, ya está todo arreglado. Y la gente ahí, señor Augusto, está la gente muriéndose de hambre. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Si ya los hemos quitado. Claro, no. En los primeros años mantuvo la línea económica que había en el gobierno de Allende, y claro, no fue hasta que después se dejó asesorar por la Escuela de Chicago que la cosa cambia. Y con Franco lo mismo, al principio, con todas esas medidas falangistas, autárquicas, las cartillas de razonamiento, claro, el país devastado porque es que ahí hubo una guerra, lo tuvo más jodido, y fue luego ya cuando se dejó aconsejar por esos tecnócratas con ciertas tendencias liberales y tal, fue ya que hay un boom económico en el país en la segunda mitad del franquismo, y es lo que lleva al desarrollo del país a ser una potencia industrial y a convertirse en un país de primer mundo. Y en Chile es que es prácticamente parecido. Ya digo, en Chile fue después, de hecho, el mayor crecimiento fue después de Pinochet, ¿no? Es decir, ya en democracia fue cuando los chilenos, yo creo que verdaderamente supieron aprovechar las formas de su constitución, las medidas económicas para despegar y ser, pues, como fue el país de mayor desarrollo económico de Hispanoamérica, o sea, el number one en PIB, etcétera, acabar muchísimo con la desigualdad, que la sigue habiendo, pero... Y, pues, ya digo, un relato bastante parecido en España, que ahí no, ahí una vez entrada el régimen del 78, la cosa fue yendo para abajo, más que nada después de Aznar, ¿no? Que ya ha sido ir para abajo sin frenos, da igual el partido político que fuera, porque todo era la misma mierda, uno lo hacía muy mal, otro lo hacía menos mal, pero era hacerlo mal. Pero ya digo, o sea, estos paralelismos siempre me han llamado la atención, pero claro, la película también no escatima en ponerte a los militares dando de hostias a los pobres ahí, ay Dios mío, cuando llegan a la escuela y toman el mando y se militarizan las escuelas, que eso ocurrió al principio, y sacan de ahí al director, a Father McEnroe. Pero claro, si bien la película no oculta, pues eso, las filas, el mercado negro y tal, tampoco habla de la represión que hubo en el gobierno de Allende. Tampoco habla de por qué las cosas están así. No te habla de la mega, ultra, hiperinflación que había, una inflación monstruosa que destrozó la moneda, la de gente que también, porque esto es un relato que sustentan algunos, de que mucha gente estaba esperando que los militares hicieran algo y que no sería Pinochet el que traicionó la Constitución yendo contra Allende, sino que era Allende el que quería rebasar y burlar los límites establecidos al poder en la Constitución de Chile, y que fue Pinochet el que entró, digamos, a proteger la Constitución. Yo no me voy a meter en ese debate, ya cada uno ahí piensa lo que quiera pensar, porque tampoco yo tengo información al respecto como para emitir un veredicto, pero lo que sí que es cierto es que, pues al igual que en España, no me gusta este relato de blanco y negro, de buenos y malos. Hay unos buenos muy buenos, que eran unos del puño en alto, y unos malos muy malos que estiraban así el brazo. A ver, yo es que estos maniqueísmos simplistas que le encantan a las masas y que sobre todo a la izquierda le enamoran, a mí me disgustan, porque al final permites que la ideología te estropee la realidad. Y la realidad es que, en realidad, lo que pasó fue elegir entre un mal y otro mal. Y algunos dirán que uno era el mal menor y otro era el mal mayor. Pero en el fondo ninguno de los caminos era bueno. ¿O qué esperaban algunos?
¿O qué hubiera pasado con Chile si los militares no hubieran actuado? Claro, es que estas son preguntas que hayas a hacer historia ficción, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Allende lo tuvo muy complicado desde el principio. Que la gente dice, no, era del Partido Comunista. No, no era del Partido Comunista. Su partido era una coalición de partidos de izquierda. Lo mismo que el Frente Popular en España. Aunque sí que es verdad que Allende tenía más apoyo de los comunistas dentro de la coalición que de los de su propio partido. Pero claro, la particularidad aquí es que la URSS no apoyó a Allende. A pesar de que Allende, como se ve en la película, que esto la película lo muestra, fue ahí con los rusos. ¡Ay, hola, estoy aquí! Somos comunistas, bravo. No, pero no recibió apoyo porque ya vieron todo el petate que hubo en Cuba, ayudando a Cuba, y la crisis de los misiles, que de eso los soviéticos dijeron, bueno, ya basta, ya no podemos permitirnos gastar tantísimo dinero apoyando a otro país, y claro, al quedar Allende un poco a su suerte, pues las cosas salieron mal. O sea, no pudo mantener la economía a flote como si pudieron hacerlo los Castro, que a base de inyección de dinero, que fueron no sé cuántos planes Marshall, lo que puso ahí la URSS, pues sí, claro, los cubanos en ese momento, pues se estaba bien. Claro, luego cuando ya se fue el dinero vino el periodo especial, que vamos, fascinante, ¿eh? O sea, ahí no se murió todo el país de hambre de milagro, porque se comían hasta las raíces de las plantas. Y en Chile lo que hubiera pasado es que hubiera sido gravísimo. Pero claro, la gente parece que se olvida de esto y prefieren el cuento la lechera de ay, pobre Allende y qué malo Pinochet. A ver, ni tanto ni tampoco, señores. Porque realmente Pinochet fue un asesino, fue un tirano, como todos los dictadores, pero ¿qué se piensa la peña? O sea, ¿de verdad hubieran estado tan seguros de que luego no hubiera habido un intento de modificar la Constitución o de manipular elecciones para quedarse el partido de Allende en el poder? Yo no lo tengo tan claro. Y estos detalles son los que a mí la película me parece que oblitera de una forma intencionada, ¿no? O sea, quedan las buenas intenciones de que, ay, mira, se pretendía destruir la desigualdad metiendo niños pobres en escuelas. Bueno, yo no estoy en contra de eso, a mí me parece una buena idea, ¿no? Pero claro, ¿a qué precio? ¿A precio de destrozar la economía de un país? Y también puedo decir lo mismo del otro lado. Sí, vale, con Pinochet la economía fue mejor, bla, 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 bla. Después en la democracia, lo que tú quieras. Y Pinochet se fue voluntariamente del poder, lo que tú quieras, pero... Y esto es una cosa que me da mucha pena de nosotros, los hispanos, de todos, de España, México, Chile, el país que sea, que, macho, parece que solo sabemos funcionar bien yendo en una dirección cuando hay un tirano en el poder que nos pisa el cuello y nos dice qué tenemos que hacer. Es muy triste. ¿Por qué hay esta descabezonería de votar a populistas inútiles que enfrentan a la gente y que no hacen más que robar y sacar provecho de un pueblo currante? Porque los hispanos somos currantes, y yo creo que lo demostramos cuando, sobre todo, viajamos al exterior. Y macho, ¿por qué hay que pagar por el precio de que tenga que haber sangre y que tenga que haber un tirano en el poder para que la cosa funcione? O sea, eso es lo que a mí me parece tan triste. Y no me extraña que haya cierto resquemor que hayan propugnado este hecho de que ahora se vote una nueva constitución en Chile. Claro, yo lo entiendo, porque siempre se quedó la espina de que Pinochet y los gerifaltes se fueron de rositas, parecido a lo de España. Pero claro, en España, como Franco ya estaba muerto, pues ya ¿qué quieres hacer? Bueno, muévele la tumba, ¿no? Lo que ha hecho el tío Pedro. Claro, y si con eso te das por satisfecho, para desviar la atención, pues vale. Pero claro, es que Pinochet se fue y estuvo vivo bastantes años después. Entonces, claro, yo entiendo ese fulgor, ese odio del... Pero claro, yo luego pienso, la gente se ha olvidado de lo que había antes. O sea, la gente se cree que fue baladí que Pinochet actuara, que si estuvo lo hacía por detrás y todo eso. Si es que yo no lo dudo, pues por supuesto, si Estados Unidos metía la nariz en todo lo que parecía que iba en contra de sus intereses, por supuesto. Pero lo que yo quiero decir es que me sabe mal cómo parece que la gente cae otra vez en el mismo cuento que hubo cuando Allende llega al poder. Ni con tanto voto a favor, porque fue como un 36 y algo, Entonces, la película me parece bien en lo que expone, pero este relato del blanco y el negro, ya digo, no es tan acusatoria, pero al final me da un poco de lástima que desperdicia la oportunidad de dar una perspectiva más amplia, ¿no? Y quedarse en el típico tono simplista, victimista de ¡ay! Sí, o sea, en el fondo te puedes quedar con lo interesante, que es que
al final pagó la gente de a pie, que nada tenía que ver con las maldades o las estupideces que hiciese mal el gobierno de Allende. Evidentemente, ¿no? Pero, joder, de verdad, no sé, yo ya sé que la película no lo pretende, ¿no? Pero bueno, es una... Mira, esto, y ya termino con esto, ¿vale? Al final es lo de siempre, mucho puño en alto y somos el pueblo y Allende está con el pueblo y las clases populares y todos los discursos que dijo Allende cuando se estaba bombardeando el Palacio de la Moneda. Mirad, ¿sabéis cómo identificó el médico que entró en la sala el cuerpo de Allende? ¿Sabéis cómo supo que era él? Porque claro, el hombre se disparó con una AK-47 que le regaló Castro. No sé si creo que se disparó aquí en el mentón, ¿no? Ya sea que se disparase así o así, claro, la bala al salir le deformó el rostro, claro, salpicó sangre. ¿Sabéis cómo lo reconocieron? Por un reloj que llevaba, que son unos relojes que valen aproximadamente, algunos modelos, $100.000. Ese es el representante humilde del pueblo, porque al final es el cuento de siempre. Te lo prometo todo, el pueblo que se muera de hambre, pero yo vivo como un zar, vivo como un puto jeque árabe. Y lo mismo en Venezuela y lo mismo en Cuba, y no hace falta que te vayas a esos extremos, porque en Bolivia, Nicaragua, has tenido ejemplos similares. O sea, ¿a quién pretendemos engañar? Si la realidad es la que es. Entonces parece que cuesta llegar a un relato que no sea de victimarios contra victimistas y que simplemente exponga que, como en toda la política, hay luchas de poder, pero que ni uno tan bueno ni otro tan malo. Y que realmente ninguna de las dos opciones era la mejor o buena. Era o Guatemala o Guatepeor, pero mal ibas a estar, evidentemente. Y hay un precio que pagar cuando se eligen estos caminos tan peligrosos. Y al final, pues sí, queda patente lo que le dice el padre de Machuca al niño. Tú seguirás limpiando baños y tu amigo ya estará en la universidad y luego en la empresa de su padre y luego él será el director de la empresa. Y al final esa fricción y esa barrera se mantiene ahí y es lo que lleva a la situación actual. Porque esto es, vamos, palmario. Todo país que se ha infectado con el comunismo y ha pasado por el proceso hasta el final, cuando supera la enfermedad y se inmuniza, digamos, de forma natural, es el caso de Polonia, Estonia, Hungría, no quiere volver a saber nada del tema. Jamás, ni en el más mínimo sentido, vas a ver que haya una mayoría de gente que, por voluntad popular en la urna, ponga otra vez a esa gente en el poder. Pero claro, cuando te infectas y viene una vacuna milagrosa, mágica, ya sabéis a quién me refiero, unos señores con un bigote que van con una pistola a la mano, sí, te quitan el malestar a la fuerza, pero no es lo mismo que una inmunidad natural. Y esa inmunidad a la fuerza hace que se vea que el remedio es peor que la enfermedad. Y es lo que luego provoca irremediablemente el rechazo y que se despierte una especie de simpatía con el bando que fue derrotado porque, oh, pobrecito, y se vuelva a caer en lo mismo. Y es lo que la gente no entiende. Hubiera sido entonces, estoy diciendo que hubiera sido entonces mejor que no hubiera pasado nada y que la cosa hubiera seguido por donde tuviera que seguir, aunque eso significara pues quizá más dolor, más sufrimiento. Pues quizá sí, quizá no lo sé, pero yo veo la situación que ha ocurrido en varios países y me queda clarísimo que al final buscar esa vía rápida por la fuerza de salir de la situación solo provoca dolor y que al final se vuelva a entrar en la rueda y en el círculo. Pues bueno, todo esto que ya digo es opinión personal. La película, ya digo, en general, el 70% es bastante justa y, aunque ya digo, para estos términos hubieras hecho mejor un documental, podría haber ahondado mejor en alguna de estas otras cosas que menciono y yo creo que en mi opinión hubiera hecho no solo más justicia a la realidad, sino que también hubiera puesto la película en un estatus muy superior en el que está. Y de haber abierto quizá no una puerta, pero por lo menos una ventana a una reconciliación más sana, que es lo que al final nunca se hizo, ni de un lado ni del otro, y al final prolonga la recaída y que siga el malestar, siga el dolor y se siga queriendo caer en la solución mágica que te la tiene que dar uno que está arriba, ¿no?
vaya con uniforme militar o vaya con una camisa blanca y diga que es un político de la hostia. Pero bueno, creo que con esto ya queda todo dicho. Yo creo que me he mojado, he dejado clara mi postura y así ya no tengo que volver a entrar en el tema más adelante. Y espero, sinceramente espero, quiero estar equivocado, pero vamos, espero que los chilenos no se hayan equivocado con las decisiones que han tomado estos últimos años. Lo espero fervientemente, porque a mí Chile podríamos decir que no me toca de nada, pero son hermanos hispanos y yo jamás querría el mal para ningún país hispanoamericano. Pero bueno, el tiempo dirá la verdad. En fin, como sea, si os ha gustado la reseña ya sabéis, darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho. Y si queréis colaborar con el canal, pedir alguna reseña a vuestro gusto o acceder a ventajas exclusivas, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.